Bueno, entonces, sucesiones y series de números complejos. ¿Listo? Pero entonces, lo que les digo, la idea es iniciar, la verdad, recordando. O sea, estas cosas que vamos a ver hoy, ustedes ya las han visto, ya han trabajado con ellas. Pero entonces hay que darle como digamos, necesitamos herramientas que nos permitan abordar las sucesiones y series de números complejos. Pero antes de meternos con sucesiones de series y números complejos, pues las de variable real, pues nos van a dar mucha luz. ¿Por qué? Porque si sabemos trabajar series de variable real, no se nos va, o sea, no nos vamos a complicar tanto cuando entremos a sucesiones y series de variable compleja. Eso. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? Bueno, hay un catálogo de series que son muy importantes, más que todo para ustedes ingenieros, que son las famosísimas series de Fourier. ¿Sí? Las series de Fourier, ¿qué son? Son series que están escritas en términos de senos y cosenos que permiten modelizar una función dada. ¿Sí? Entonces le dan a usted una función y usted cuando calcula la serie de Fourier de esa función, eso es una aproximación muy buena a la función, ¿sí? Pero como usted está trabajando en términos de senos y cosenos, pues eso es mucho más fácil, tanto de integrar, de derivar, de hacer muchas operaciones allá. En tratamiento de señales, bueno, en fin, ustedes saben más aplicaciones que yo. Y pues también se van a usar cuando estemos integrando vamos a usar algo que se llama las series de Laurent, no me acuerdo cómo se dice, de Laurent, las series de Laurent, que pues van a permitir definir cuáles son las singularidades y residuos de una función y pues es lo que vamos a tener en cuenta cuando se vaya a integrar. ¿Sí? Entonces vamos a ver un teorema que se llama el teorema del residuo de Cauchy y el teorema otra vez Cauchy, el mismo de Cauchy-Riemann, ese mismo. El teorema del residuo de Cauchy pues permite integrar, ¿sí? Hacer integral. Las integrales salen extremadamente fáciles por medio de el teorema del residuo. Pero entonces para saber qué es un residuo pues necesitamos saber qué son series de potencias, y para saber qué son series de potencias necesitamos saber qué es una serie, y para saber qué es una serie necesitamos saber qué es una sucesión. Entonces vamos a empezar con sucesión. Listo. Una sucesión. ¿Qué entienden ustedes por sucesión? Una pregunta, ¿se está compartiendo pantalla de casualidad? Sí, ¿no se ve nada? Por mi parte no sé los demás compañeros. Sí, profesor. A mí se me aparece. A mí también. Bueno, de pronto es la velocidad del internet. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión? Les pregunto. Es como los números, creo que antes de uno al otro, ¿no? ¿Cómo? ¿Los números qué? Es como los números prácticamente. El 2, el 1, el 2 sucede al 1, el 3, 4, el 5 y así, una sucesión. Sí, eso es una sucesión. O sea, es la sucesión n, ¿sí? A sub n igual a n. O sea, que a cada número natural pues lo toma el mismo. Y sí, eso es una sucesión. ¿Por qué es una sucesión? Profe, creo que también se puede tomar como, por ejemplo, 3, 6, 9. La sucesión sería que cada 3 va aumentando, ¿no? Eso, entonces 3n, ¿sí? O sea, tenemos entonces ahí dos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que es... Espérenme acá, no sé qué pasó con esto. Ya, entonces tenemos por ejemplo la sucesión a sub n igual a n, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Pues entonces lista, entonces por ejemplo para n, y aquí tenemos a sub n, ¿no? Entonces para n igual a 1 pues nos da 1, para n igual a 2 pues nos da 2, para n igual a 3 nos da 3,
y así sucesivamente, ¿cierto? Para n pues nos daría n. Otro ejemplo que lo dio, no sé quién habló. Adriana, tal vez. Adriana. Eso. Otro ejemplo que nos dio Adriana es 3n. Entonces, ¿qué pasa con 3n? Pues para cada n, pues yo le pongo 3n, o sea que para n igual a 1, pues me va a quedar 3. Para n igual a 2, me va a quedar 3 por 2, 6. Para n igual a 3, me va a quedar 9. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una sucesión? Ahí según lo que están viendo. Como una manera de expresar un patrón de conteo, profe. Puede que Hola. no tenga un patrón. Puede que no tenga un patrón, ¿sabe? Puede ser una sucesión toda loca. Pero, Claro, lo que tiene pues el término como tal. o sea, pero no sé si fue lo que quiso decir Adriana, pero, o sea, sí lleva un orden en el sentido que hay un primer número, luego hay un segundo número, luego hay un tercer número, luego hay un cuarto número, ¿sí? O sea, siempre sabemos quién está en la posición 5, por ejemplo. Si nos dan la sucesión, nosotros sabemos quién está en la posición 5, quién está en la posición 1000. ¿Sí me entiende? O sea, en ese sentido sí es ordenado. ¿Sí? Y pues formalmente, pues una sucesión es lo siguiente. Sucesión. Una sucesión va a ser una función. Definimos a una sucesión como una función cuyo dominio son los números naturales y su recorrido son los números reales. Pueden ser complejos, ¿sí? O sea, la sucesión de números complejos es lo mismo, solo que ya el recorrido no son los números reales, sino que van a ser los números complejos. ¿Listo? Ejemplo. Entonces, pues, un ejemplo pues es ese, ¿no? Entonces, a cada n, pues yo le asigno 3n. Otro ejemplo es este. No sé si conocen este ejemplo. En todas las clases lo pongo. ¿Quién es esta sucesión? Fibonacci, estoy sumando el anterior. Eso es la sucesión de Fibonacci, sí. Y es eso, ¿no? Es este 2 sale de sumar los dos anteriores. Este 3 sale de sumar los dos anteriores. Eso se llama la sucesión de Fibonacci. Sí, es una sucesión muy conocida. Y pues que usted a cada n usted le puede asignar el valor de f de n. ¿Quién es f de n? O cómo se obtiene f en el enésimo término. Con la suma de los dos, ¿no? Con la suma de los dos anteriores, entonces sería f de n menos 1 más f de n menos 2. ¿Listo? Y entonces, pues esta sería la forma o la función de la sucesión de Fibonacci. ¿Listo? Entonces, pues esta es muy conocida. Esta es muy conocida. Y también hay otra que también es muy conocida. Otro ejemplo
ejemplo, pues tome f de n, o bueno, las sucesiones en realidad siempre se denotan a sub n, ¿listo? Entonces tome a sub n igual a 1 sobre n. ¿Quién es esa sucesión? ¿O cómo describimos a esa sucesión? ¿Racionales? Sí, además de ser racionales, ¿quién es esa sucesión? ¿El inverso? El inverso de cada n, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los primeros 10 términos de esta sucesión? N puede tomar cualquier valor de los reales, ¿verdad? Podría ser un medio. Por eso, entonces, ¿cuáles son los primeros 10 términos? Debe ser superior a cero porque no se indetermina. No, sí, pero es que no sé si me entienden. O sea, yo tengo la sucesión 1 sobre n. ¿Sí? Voy a ponerla aquí en GeoGebra para que la veamos. Y además podemos ver varias propiedades de 1 sobre n. Entonces, mire, vea. Yo defino, voy a poner aquí un número n. ¿Listo? Entonces, un entero n, voy a poner hasta 30. Y voy a poner acá el punto n,1 sobre n. ¿Listo? Entonces tengo ese punto que está ahí. Voy a ponerle rastro. ¿Listo? Cuando n es igual a 1, ¿qué número me va a dar? Entonces voy a poner aquí otro número, b igual a 1 sobre n. Sería 1. La otra sería un medio, luego un tercio, luego un cuarto. Eso. Entonces, el primer término es 1. El segundo término, espéreme aquí que no se quiere mover, el segundo término es un medio. El tercer término es un tercio, pero no quiero que me lo saque así, quiero que escriba es... ¿Cómo hago para que me escriba? Ayer lo había logrado. 1 dividido en n. Ahora sí, eso. Entonces, el C, ¿no? Miren el C. Entonces, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, ¿listo? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué comportamiento ven que tiene esa sucesión? Voy a moverla hacia adelante, ¿listo? O sea, voy a agrandar el n. Como una asíntota. ¿Quién sería una asíntota? No una asíntota, es una línea recta. Eso es como exponencial. No, pues acá no tocaría ni el eje X ni el eje Y. Se Se aproxima. acerca a cero, pero no lo toca. Se acerca a 0, pero no lo toca, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es 0 para esa sucesión? Un límite sería El- 0 menor o igual a la sucesión a 1. O sea, entonces, efectivamente, 0 va a ser el límite de la sucesión. ¿Y por qué 0 va a ser el límite de la sucesión? Porque cuando n se haga muy grande o cuando n tienda a infinito, el valor de la sucesión tiende a 0. ¿Vea? Por ejemplo, pueden mirarlo aquí con este número b. ¿Vea? Si miran el b, cada vez se hace más pequeño, ¿no? Vea, cada vez se hace más pequeño. Y pues si yo pusiera aquí más decimales, si yo pusiera, no sé, 15 cifras decimales, pues mire lo que va pasando, vea. Mire lo que va pasando. Cada vez se va haciendo
se va acercando más a 0. Incluso si yo agrandara este número n, pues entonces cada vez habría más ceros aquí. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Cuando yo hable del límite al infinito, yo voy a hablar de que la sucesión converge. ¿Sí? Converge. ¿Qué quiere decir que la sucesión converja? Yo digo que una sucesión es convergente si el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión tiende a un número, o ese límite me da un número. ¿Listo? Ahí digo que la sucesión es convergente. Vamos a definir eso. ¿Listo? Vamos a definir eso. Miércoles, ¿yo por qué tengo eso abierto, mano? Espere. Ya. No va a cerrar el látex, qué desgracia tan infinita. Bueno, menos mal que el video se sube después, entonces no pueden mirar. Igual somos ciegos. Qué desgracia. Bueno, de todas maneras, pues, definición lo van a perder, entonces, pues, que lo vean ahorita o que lo vean después, pues lo pierden igualmente, entonces no hay problema, listo. Al menos de lo moral, ¿no? No, pues si quieres nos ver otra vez. No hay problema. Bueno, igual lo vamos a perder. ¿Usted no lo va a perder? Eso es bueno, tenerse fe. Eso es importante, ¿sabe? Convergencia. Entonces, ¿qué significa la convergencia, no? Entonces, la sucesión A sub n es convergente. Ojo con este término, lo vamos a usar muchísimo ahora en adelante. Vamos a decir que una serie converge, que una sucesión converge, que diverge. Entonces, la sucesión es convergente, la sucesión A sub n es convergente a L, o se dice que converge a L, se dice que converge a L si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es L. ¿Listo? Tal cual como les decía. Si la sucesión, bueno, esto quiere decir que dado epsilon mayor que 0, existe un número natural n mayúscula tal que si n es mayor que n mayúscula, entonces A sub n menos L es menor que epsilon. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si yo hago un intervalo epsilon menos epsilon, voy a poner un valor de epsilon. O sea, el valor de epsilon yo siempre lo doy y el valor de epsilon siempre tiende a 0. ¿Sí? O sea, es un número muy pequeño, pero es un número, o sea, no es 0, es un número muy pequeño, muy cercano a 0. Entonces, por ejemplo, voy a definir a epsilon, no sé aquí si tenga la propiedad de, si aquí está epsilon o no. Sí, mira, epsilon. Entonces, voy a definir a epsilon como 0.005. ¿Listo? Y entonces voy a construir la recta y igual a epsilon. Y igual a epsilon. Y la recta y igual a menos epsilon. Y igual a epsilon y y igual a menos epsilon. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, de pronto lo puse muy pequeño. Voy a ponerlo un poquito más grande. ¿Listo? Voy a poner un poquito más grande para que alcance a ver. ¿Listo? Entonces, esta recta que está acá es epsilon. Esa recta que está ahí es epsilon igual a 0.1. ¿Listo? Miren que es un número muy pequeño. ¿Listo? Y vea qué va a pasar. Vea qué va a pasar. Va a pasar lo siguiente, mire. ¿Qué significa que una sucesión converja?
significa que para ese épsilon que yo di, existe un número natural tal que la sucesión después de ese número natural se queda metida dentro de esa franja que ustedes ven ahí. Me explico, mire. Voy a empezar con n igual a 1. ¿Listo? Empecé con n igual a 1. Con n igual a 2, la sucesión todavía no está metida dentro de la franja. Con n igual a 3, todavía no está. Con n igual a 4, todavía no está por dentro. Con n igual a 5, todavía no. Con n igual a 6, no. Con n igual a 7, tampoco. Con n igual a 8, tampoco. Con n igual a 9, tampoco. Con n igual a 10, lo toca. Y con n igual a 11, ya está por dentro. ¿Sí? Y si quieren, podemos aquí acercar. Miren. El punto ya está por dentro de la franja. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que el n, este n que existe, para ese valor de épsilon que yo di 0.1, este n es 11. O sea, a partir de 11 o de 11 en adelante, ya la distancia, o bueno, ¿eso qué quiere decir? Yo sé que el límite, o estoy presumiendo que el límite es 0, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de a sub n, que quién es a sub n en ese valor, a sub n en ese valor es 0.090909. El valor absoluto de 0.090909 es menor que 0.1, ¿sí? Entonces ya está metido dentro de esta franja que determina el valor absoluto. ¿Me entienden la idea? No, profe. Yo no lo entiendo todavía. Mire, con el ejemplo que estamos allá, ¿sí? Entonces aquí ¿qué dice? Que dado épsilon mayor que 0 existe un n mayúscula, entonces ya vimos que ese n era 11, tal que si n es mayor que n minúscula, o sea que n minúscula es 12, 13, 14, de ahí en adelante, ¿qué pasa? ¿Quién es el valor absoluto de a sub 11? A sub 11 es 0. Bueno, en realidad es un noveno, ¿no? Perdón, es un onceavo. ¿Sí me entiende? Un onceavo. Menos 0, no 6 sino 0, es menor que 0.1. Y vean que esto se cumple porque mire que 1 sobre 11 ya vimos que era, que ¿cuánto era? 1 sobre 11 ¿cuánto era? Pues 1 sobre 11 es ese número que está ahí, 0.09090909. ¿Listo? ¿Me entiende ahora sí? Y entonces, sí, un onceavo es menor que 0.1. ¿Listo? Ya listo, profe. Ya un poco más. Entonces, pues ya sé que a partir de 11, y mire que a partir de 11, de ahí en adelante, la sucesión queda metida, mire, la sucesión queda metida dentro de esas dos líneas. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Sí, entiendo. Listo, listo. Entonces, si eso ocurre, pues la sucesión converge. Si la sucesión no es convergente, se llamará, pues si no es convergente se llama divergente. Listo, o sea, si la sucesión no converge, se dice que diverge, o sea, es divergente. ¿Listo? Es alguna de las dos, o sea, o una sucesión o converge o diverge, pero no pasan la misma a la vez, no pasan lo mismo a la vez. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Bueno. Ejemplo. Voy a hacer el siguiente ejemplo,
es una demostración de un límite por epsilon delta, bueno, de sucesiones, pero entonces ya con ese límite ya voy a poder trabajar límites más complicados, ¿listo? Ejemplo. Tranquilos que es el único límite que vamos a demostrar. De aquí en adelante no se van a demostrar más límites porque vamos a usar este límite que se demuestra para poder calcular de aquí en adelante todos los límites. Usted no se imagina cuántos límites vamos a calcular con eso. Ejemplo. Sea P un número natural, P mayor que 1. ¿Listo? Bueno, mayor o igual que 1. P mayor o igual que 1. ¿Listo? Número natural, o sea, es 1, 2, 3, 4, no es un racional, nada, natural. Sea P un número natural. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n a la p, es 0. ¿Sí? Aquí además estamos volviendo esto todavía más agresivo, o sea, el ejemplo es más agresivo que ni siquiera este que está aquí. ¿Por qué? Porque este ejemplo es 1 sobre n. Ahora no conformes con tener 1 sobre n, vamos a hacer por ejemplo 1 sobre n a la 5. ¿Sí? 1 sobre n a la 5, por ejemplo. Entonces, 1 sobre n a la 5 le va a cumplir en lo siguiente. Vea, se va todavía más rápido a 0. Mire los valores. Ah, pero espere que este valor no es el que queremos. Este valor sí está malo. El valor es b igual a 1 dividido. No, vea, la forma fácil es ponerlo el término y. El término y del punto A. Así ya no me toca cambiarlo cada vez. Mire, vea. O sea, ese ejemplo es todavía más agresivo porque, mire, empieza en 1, ¿no? Pero mire, ¡pum! De una vez se fue para 0.03125. Y vea, mire, se va acercando a 0 todavía mucho más rápido. ¿Listo? Ahora imagínese cuando P es por allá 50. ¿Sí? Cuando P es 50, por ejemplo, cuando P sea 50, n elevado a la 50, pues más rápido se va para 0. ¿Sí me entiende? Voy a poner aquí 50. Mire, vea, es que ni siquiera ya lo muestra, vea. Es que ya no alcanzan las cifras decimales. Tocaría poner más cifras. Y no hay más. Entonces, si vea, se va más rápido a 0 todavía. ¿Listo? No es 0, ¿no? El valor no es 0. O sea, el valor nunca va a ser 0. El valor es un valor muy pequeño, pero nunca es 0. ¿Listo? Gráficamente lo vimos. Pero ahora, ¿cómo demostramos ese límite? Bueno, lo que le digo es el único que vamos a hacer, entonces no se preocupe. Y no me lo va a preguntar en un examen, pero es para que lo vea y lo entienda cómo se hacen estas cosas. Si algún día alguien le llega a preguntar cómo se demuestra que 1 sobre n a la p es 0, pues entonces usted lo puede hacer. Solución, mire. Sea epsilon mayor que 0 dado. Sea epsilon mayor que 0 dado. Escoja un número natural n tal que n es mayor que la raíz pésima de 1 sobre epsilon. ¿Por qué puedo escoger este número? Este número n se puede escoger por algo que se llama la propiedad arquimediana. O sea, la propiedad arquimediana dice que para cualquier número real x, siempre hay un número natural que está por encima de él. Sí, cualquier número real x, el que usted se imagine, siempre existe un número natural que está por encima de él. O sea, que es más grande que él. ¿Sí? Entonces, por eso se puede escoger. Así, si n es mayor que n, que es lo que pide la condición, se cumple lo siguiente, mire. ¿Quién es a sub n menos l? A sub n menos l es, o sea, cuando yo tome el n minúscula va a ser 1 sobre n a la p menos 0, porque l es 0,
L de 0 a sub n es 1 sobre n a la p. Esto es lo mismo que, ¿qué? Esto es lo mismo que 1, el valor absoluto de 1 sobre n a la p, ¿sí? Porque le quito 0, entonces lo que está por dentro del valor absoluto pues da esto. ¿Me entienden? ¿Me entienden? R, profesor, R. Listo. Este valor absoluto siempre es menor que tomar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque n es positivo y p es positivo. ¿Sí? Pero bueno, en general el valor absoluto del número siempre es menor que esto. ¿Listo? Pero esto que está acá es menor que 1 sobre n mayúscula a la p. Esto sí, ¿esto por qué pasa? ¿Eso por qué ocurre? ¿Eso por qué ocurre? Por la condición que usted nos da arriba, que n es mayor a p de la raíz, a p elevado a la raíz, de la raíz cuadrada de 1 sobre e. No, no es por esa condición, es por la otra. Es porque n es mayor que n. N minúscula es mayor que n mayúscula. Entonces cuando usted saca los recíprocos... Perdón. Sí, eso, lo que usted está diciendo, ¿listo? Es por esa condición, ¿bien? Entonces, pues de acá se obtiene que, pues, esto que está acá y este 1 sobre n a la p, pues es lo mismo, o bueno, o eso que está ahí, haciendo el mismo razonamiento. Bueno, venga y le explico eso. O sea, si usted tiene aquí n y aquí tiene n mayúscula, entonces suponga que aquí tiene 10 y aquí, perdón, es al revés. Es al revés. Es al revés. O sea, usted aquí tiene n mayúscula, póngale 15 y aquí tiene n minúscula, póngale 18. ¿Sí? Eso quiere decir que n es mayor que n, o sea que pues obviamente 18 es mayor que 15, ¿cierto? 18 es mayor que 15. Pero entonces cuando usted hace 1 sobre 18, 1 sobre 18 es menor que un quinceavo. ¿Listo? Esto pasa. Entonces, eso quiere decir que si n es mayor que n, entonces 1 sobre n es menor que 1 sobre n mayúscula. O sea, 1 sobre n minúscula es menor que 1 sobre n mayúscula. ¿Listo? ¿Me entienden eso? Sí, señor. Listo. Entonces, pues eso implica que esto que está aquí, este 1 sobre n a la p, por la misma condición, o sea, la misma idea, por la misma idea, esto va a ser menor que 1 sobre la raíz p décima de 1 sobre epsilon a la p. ¿Cierto? Sí, señor. Y esto que está aquí es igual a 1 sobre epsilon, ¿cierto? Porque le saco p, aquí p a la raíz p décima, entonces quito la raíz. Y esto que está aquí es igual a epsilon. O sea que epsilon es mayor que a sub n menos l. O sea que esta sucesión converge a 0. ¿Me entiende la idea? Me perdí en el último pedacito. O sea, aquí saca usted la raíz p décima. No, sí, no, esa parte sí, profe. Lo último que dijo, que converge a 0, esa parte no se la entendí bien. Porque el límite es 0. Es que probamos que L es 0. Esto es L. Entonces, como vimos que L es 0, entonces pues converge a 0. ¿Sí? Ahora sí, profe, ya lo entendí. ¿Listo? Eso se escribe también
O sea, uno puede escribir que 1 sobre n a la p converge a 0, o sea, haciendo como la flechita. ¿Listo? O sea, uno pone aquí la sucesión y le pone esta flechita y pone aquí el número del límite. ¿Listo? Esta es otra forma de denotar convergencia. ¿Listo? De pronto alguna vez se me va esa forma de escribir la convergencia, entonces pues bueno, también pasa así. ¿Listo? Bueno, como les dije, ese era el único límite que vamos a demostrar, porque pues ¿Puedo subir un segundito? A ver, cuénteme. ¿Me explica nuevamente lo de la última parte? ¿Dónde está la raíz? Mira, aquí tiene raíz pésima de 1 sobre epsilon, ¿sí? ¿De dónde lo sacó? De acá. ¿Listo? O sea, de que n es mayor que eso. O sea, yo eso lo definí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? A esto que está aquí, si esto es raíz p décima, cuando yo le saque la potencia p de una raíz p décima, ¿eso cuánto me da? ¿Un número mayor? No. Quita la raíz. ¿Sí me entiende? Creo que sí. ¿Quién está hablando? Lo que está dentro de la raíz porque las P se cancelan, entonces se va a la raíz. Eso. Se cancela la raíz. ¿Quién está hablando? ¿Carolina? No. No sé a quién está hablando. No fui yo. Entonces esto, ya más o menos medio les voy interpretando la voz. No, es que esto virtual es una mentira, uno no conoce a nadie, pero bueno. O sea, cuando usted le saca la raíz p décima, o cuando eleva la p, pues entonces se lleva la raíz. ¿Sí? Entonces por eso le queda 1 sobre epsilon. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Listo. Entonces, pues, y aquí esto que está acá, esto se da pues haciendo ley de extremos y medios, ¿sí? Orejita. Entonces con la oreja le queda la E arriba y abajo le queda 1. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces decimos que la sucesión converge a 0. Una observación que va a ser clara, una observación. ¿Qué es una observación? Pues es un hecho que se ve a simple vista, ¿sí? Si el límite, cuando x tiende a infinito, de una función real, o sea, función de variable real, es 0, o bueno, es L, pues cuando la tome como número natural, pues también se va para 0. Sí, como número natural. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, lo que quiero decir es esto. Aquí que tengo, aquí tengo 1 a la 50, ¿no? Aquí tengo 1 a la 50. Entonces, si yo grafico la función 1 sobre x a la 50, pues efectivamente, pues si la función verde se vista como función de números reales, se va para 0, pues el límite también se va para 0. ¿Es claro eso o no? ¿Sí es claro eso o no? No, profe. ¿Cómo así? O sea, según si la función va a un punto en el que toca 0, se da, y si no, ya no se daría la observación de O sea, cuando no, el límite va a entonces infinito. la estamos embarrando con 0 porque no me están entendiendo. Entonces, mire, voy a poner otra más radical. Arco tangente de x. Arco tangente de x. ¿A dónde tiende arco tangente? Como función de números reales. ¿A dónde tiende arco tangente? ¿A infinito? No. ¿A 2? No adivine. Uy, esto es uno de los límites que uno se debe saber toda la vida. ¿A dónde?
No. A Límite. menos 2 y 2. No. Y no lo hagan adivinando. Límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x, ¿cuánto es? ¿Saben qué es arco tangente, no? ¿Qué es arco tangente? Tangente a la menos Tangente a uno. la menos 1. Tangente inversa, ¿sí o no? ¿Y quién es tangente? Seno sobre coseno. Pero como función, ¿qué propiedad tiene tangente como función? Tiende a 90, sí, y 90 creo que es seno. No, A 0, profe. a 90 grados, o sea, pi medios. A 90 grados, sí. Bueno, Creo que entonces, es 1.50 y algo. arco tangente tiende a pi medios. Sí, o sea, uno puede demostrar que el límite cuando x tiende a arco tangente, a x tiende a infinito de arco tangente es pi medios. Sí, eso se puede demostrar. No lo voy a hacer, pero eso se puede calcular. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que está diciendo aquí es esto. Si límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x es pi medios, entonces el límite cuando n como número natural tiende a infinito de arco tangente de n, ¿a dónde se debe ir? ¿A dónde se ¿A debe pi ir? medio? Al mismo pi medios, profe. Al mismo pi medios, porque no se puede ir para otro lado. Porque si la función se fuera, o sea, si con los números naturales se fuera para otro lado, pues resulta que un número natural es un número real, ¿cierto? Y entonces, pues eso implicaría que el límite cuando x tiende a infinito no existe, porque resulta que existe un número por allá donde la función se sale de control. ¿Me entienden la idea? Ahora sí más o menos la estamos captando. Bueno, eso espero. Pero esto no es complicado, tranquilo, no se preocupe. Pues entonces, pues veámoslo acá con lo que tenemos hecho, ¿no? Entonces voy a definir aquí. Entonces recuerde, voy a redefinir esto y voy a poner aquí arco tangente de n. Entonces mire, si yo le pongo el valor de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, pues se tiene que ir por ahí, porque no puede arrancar por otro lugar, o sea, a ver cómo le explico. Vea, voy a explicarle esto fácil, mire. O sea, si un tractor abrió la carretera, el tractor son las funciones de x, pues si usted va en su carrito, pues por su carrito tiene que seguir por donde le abrió el tractor, porque no, o sea, usted no, bueno, un tractor no, una Caterpillar, una amarilla, pues, una maquinaria amarilla, no sé, una retro. Si la retro abrió la carretera, pues usted en su carrito le toca irse por donde abrió la retro, porque usted no puede llegar y coger y arrancar y meterse a la peña, porque no puede, o sea, se estrella, ¿sí? Es la misma historia. Un ejemplo totalmente burdo, pues, pero sí me entienden la idea. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, si eso es claro, pues vamos a hacer el siguiente ejemplo. A ver, sea a sub n, o sea, va a tomar una sucesión, ¿listo? Va a tomar la siguiente sucesión. 5n sobre 3n más 4. ¿Cómo calculo? Existe, entonces la pregunta es, ¿existe límite cuando n tiende a infinito de a sub n? O bueno, la misma pregunta, ¿a sub n es convergente? Les pregunto eso.
A sub n es convergente, piénsenlo. Creo que es divergente, profe, ¿Por qué? porque en vez de acercarse, por ejemplo, a cero, se aleja prácticamente. Y no se acerca a ningún lugar. Sí, es convergente. ¿A qué Profe, converge? sí, convergente porque en este caso el valor, ay, me perdí. Bueno, en el otro, o sea, se acerca a un valor en específico. ¿A cuál Es que valor? acá se mantiene en 1.66 independientemente del número infinito en n. Profe, es convergente porque el límite existe en 1.66. O sea, se acerca a ese número. Bueno, 5.66 es 5 tercios. 1.66, profe, 1.66. ¿Y cuánto es 5 tercios? Aproximadamente. Lo mismo. Entonces, ¿no sospechan que eso se acerca a 5 tercios? Sí. Bueno, ¿y por Tiene- qué se acerca a 5 tercios? ¿Por qué se acerca a 5 tercios? La función se sostiene, tanto multiplicándose n arriba y dividiendo. ¿Cómo así? ¿Dividiendo arriba y abajo por n? O sea, multiplicándose y dividiéndose al mismo tiempo. Bueno, sí. O sea, en el sentido sí. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno calcula el límite, cuando n tiende, o bueno, cuando uno le dan este tipo de funciones, o sea, cambie n por x, ¿sí? Entonces usted le da la función f de x igual a 5x sobre 3x más 4, y a usted le dicen calcule el límite cuando x tiende a infinito de 5x sobre 3x más 4. ¿Ustedes qué hacían para calcular este límite? No sé si lo recuerdan. ¿Lo recuerda? Dijo el... Uy, pucha, me fui a la hemeroteca ahí definitivamente. Estoy viejo ya. Bueno, en fin. ¿Cuánto da ese límite? ¿Sí se acuerdan o no? Profe, la verdad no. Profe, ahí se factorizaba, ¿cierto? No, Está preguntando, está diciendo. no, estoy preguntando cómo calcular ese límite. Ustedes saben hacerlo y no me digan que no. En diferencial les tocó. ¿Cómo calculo unos límites al infinito? Profe, ¿no era que, por ejemplo, los valores de x le dábamos un número muy, pero muy grande? ¿O algo así? No, eso es un machetazo. Eso es un machetazo. A veces los machetazos funcionan, pero no, eso no, eso... Oye, ayer me respondían lo mismo, ¿sabe? No, no. Cuando usted calcula un límite al infinito, lo que usted hace es dividir por la potencia más grande del denominador. Entonces usted esto lo escribe así. Límite cuando x tiende a infinito, entonces divide la potencia más grande del denominador. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Entonces la potencia más grande del denominador, ¿quién es? Es 1. ¿Listo? Entonces esto le queda 3x sobre x más
4 sobre x. Listo, o sea, eso es dividir entre la potencia más grande del denominador. Y entonces, ¿qué pasa? Uno llega y hace esto. Resulta que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De 5 sobre 3. Recuerda que cuando uno está calculando límites, pues uno puede cancelar las x, ¿no? Entonces 3 más 4 sobre x. Y este límite, ¿para dónde se va? Este de 4 sobre x. ¿Qué pasa con ese límite de 4 sobre x? Con este que está acá. Se indetermina, profe. ¿Cero? No, es 0. Es 0. ¿Y por qué es 0? Porque entre más grande sea X, 4 tiende a 0. No, porque lo demostramos. Mire, ¿para qué cree que hicimos esto? Pues ya lo demostramos que se va para 0. ¿Listo? Entonces, cuando le digan límite, cuando 1 de x tiende a infinito de 1 sobre x a la potencia que se le dé la gana, eso se va para 0. ¿Por qué? Porque lo demostramos. Esa es la importancia de demostrar las cosas, ¿sí ve? ¿Sí me entienden la idea? El argumento con x es lo mismo. Sí. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Claro está ahí? En realidad, o sea, todo este estudio, el estudio de esto de los límites se llama análisis matemático, ¿sí? O sea, el análisis matemático es una rama de la matemática bastante importante, ¿sí? O sea, todo el estudio de límites tal. En especial, pues eso que estamos estudiando, que es un curso de variable compleja, donde están metidos límites, porque necesitamos el límite de la derivada, que ya hicimos la derivada, y necesitamos los límites para poder integrar. Entonces, y también necesitamos los límites para poder hacer series y eso. Pues entonces todo se basa en esto, en este tipo de límites. Y entonces cuando uno tiene aquí este límite que está acá, ese límite se va para 0. ¿Listo? Lo cual implica que esto que está aquí es 5 sobre 3 más 0. O sea, es 5 tercios. ¿Listo? Si el límite existe, entonces, ¿qué pasa con la sucesión? ¿Es convergente? Es convergente. ¿Y a quién converge? 5 tercios, profe. A 5 tercios. ¿Listo? Claro, está ahí todo lo que hemos hecho. Tarea. Estudie límites al infinito. Estúdiese cómo calcular límites al infinito. ¿Listo? Bueno, entonces, en especial esta se va para 5 tercios. Y pues, si quieren, pues podemos verlo acá en nuestra calculadora. Bueno, en nuestra visión de hacia dónde van las cosas. Entonces, podemos escribir esto acá, 5n dividido entre... 5n dividido entre ¿qué? Entre 3n más 4, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra función y mire lo que pasa, a ver. Oiga, se comporta muy parecido a arco. Y sin querer queriendo, la verdad. Eso sin querer queriendo. Mire. Tiende entonces a, pues, al 1.6 que habíamos dicho, ¿no? Entonces, pues, si quieren, vamos aquí a agrandar este número. Vamos a ponerle, bueno, vamos a poner esto incrementándose. Y vamos a poner esto hasta 3000. ¿Listo? Entonces, pues, le damos animación a esto. Y pues, si... Bueno, en realidad ya no se va a ver. O sea, no tiene sentido poner tantos números, ¿sí? Va a dejarlo ahí. ¿Listo? No se va a ver, no se deja ver. Pues voy a ponerlo hasta 300. Y entonces, pues si lo pongo hasta 300, pues de pronto sí se alcanza a ver un poquito mejor. Entonces, mire,
¿Sí ven lo que va pasando? Pues se va acercando efectivamente al 1.6. ¿Clara la idea? Bueno, el 1.666 en realidad. ¿Me entienden? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasará con esta? Ejemplo. Ejemplo. Esto se desconecta, man. Ejemplo. Ejemplo. A sub n igual a 3n cuadrado más 2 sobre 5n es convergente. Entonces les pregunto eso. Hijo pucha, perdón, me cayó algo aquí. ¿No converge? No. ¿Por qué? Porque ese límite tiende al infinito y como tal no tiene un valor al que se le pueda asociar. Eso, o sea, ese límite tiende al infinito, ¿listo? Entonces, pues usted puede calcular límite cuando n tiende a infinito, pues, o sea, cambia n por x y es lo mismo, ¿sí? Entonces, pues usted divide entre la potencia más grande de n, más 2 sobre n, sobre 5n sobre n, pues entonces esto se le va para 5, esto se le va para 0, pero este que está aquí le queda límite cuando n tiende a infinito de 3n. Pero este pues se va para infinito. ¿Listo? Claro está ahí. Entonces, o sea, si llegamos y calculamos el límite bajo esta manera y observamos pues que se va para infinito, pues entonces es divergente. ¿Listo? Entonces es divergente. Bien. Preguntas, dudas, quejas. Bueno, vamos a ver otra manera de calcular estos límites con esta sucesión. Voy a mostrarla primero. Voy a mostrársela primero aquí aquí a ver qué pasa acá. Y pues después la estudiamos, o sea, calculamos bien el valor del límite. Entonces piensen en esta sucesión. Voy a escribir acá voy a escribir coseno de n por pi sobre n. Sobre n. Bueno, sobre n y después le ponemos 3n. Voy a poner coseno, esa sucesión. Antes de ponerla a rodar, ¿qué creen que pase con esa sucesión? Voy a escribirla, no sé si la pueda, o sea, aquí me sale, no sé si me salga el valor, es que me sale el valor, es así, o sea, es coseno de n, miren, voy a escribirla por acá, ahí rapidito, entonces voy a escribirlo, coseno, coseno de n por pi coseno de n por pi
todo esto dividido en n. Esa es la sucesión que estaba mirando, listo, esta que está aquí. Bien, coseno de n por pi dividido en n, o sea, el n por pi dentro del argumento del coseno. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa con esa sucesión? Escucho grillos. No sé qué va a hacer. ¿Por qué? Pues bueno, listo. No sé, profe. Pongámosla a rodar. ¿Por qué no se vuelve negativa? ¿Por qué no se vuelve negativa? Es una buena pregunta. Espere, de pronto por el pi. Bueno, eso se va para cero, ¿no? Pues, ya sé por qué. Porque aquí no le puse por pi. Claro, cuando le sume pi, pues la va a subir. Ahora sí. Ahora sí. Esta era la que quería mirar. Mire. Bueno, ahí se ve que va para cero, ¿sí o no? ¿Por qué? Quiero preguntarles por qué. Profe, me repite la pregunta, que es que se entrecortó la llamada. Estamos hablando de esta sucesión, ¿no? Si quiere voy a acercarla un poquito más. Estamos hablando de esta sucesión, que fue la que les escribí ahí, que es coseno n por pi sobre n. Listo, estamos hablando de esa sucesión. Entonces voy a poner aquí el valor de b. Y voy a mostrarles los primeros 10 puntos, miren, y miren lo que hace esa sucesión. ¿Qué está pasando con esa sucesión? No se preocupen por esas líneas. ¿Qué está pasando con esa sucesión? Se está aproximando a cero. Se está aproximando a cero. Bueno, primera pregunta. ¿Esa sucesión toma valores más grandes que 1? No. ¿Por qué? Profe, tiende hacia el infinito con valores próximos a cero en los dos intervalos, tanto positivos como negativos. Pero no me respondió la pregunta. La pregunta que hice fue, ¿esa sucesión es más, es más grande o más pequeña que 1 y menos 1? Es más pequeña que ambas. ¿Por qué? Sin idea. Pero ya mira. ¿Cómo que ni idea? ¿Y Pero ustedes profe, que estoy estudian analizando. tantos? ¿Y ustedes que Porque estudian están por, tantos? no es porque están por debajo de la línea, por decirlo así, de 1 y de menos 1, o sea, Está no por está- debajo de los valores de 1, está por debajo de 1 y por encima de menos 1. ¿Por fue lo que qué? dije. El valor. ¿Por qué? ¿Y ustedes tanto que Profe, van en con cero? este caso, coseno de pi es menos 1. Entonces, bueno, podríamos decir que no va a tomar valores mayores que 1 ni menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué fue que me dijo que no lo entendí? Pues, por ejemplo, si tomamos coseno de pi, es menos 1. Ajá. Pero no me responde la pregunta, ¿por qué no se sale de 1? ¿Qué tal por allá en un valor muy grande y salga de 1? ¿Quién me asegura que eso no ocurre? Profe,
Profe, en ese caso no es directamente por la función, ya que digamos que es una función que se repite bueno, no se sale no se sale del rango entre 1 y -1. Eso, porque el rango de la función es entre -1 y 1. Eso, es por eso. ¿Listo? O sea, entonces yo ya sé que la función coseno está controlada por -1 y 1. Pero les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Voy a volver a redefinir el punto y voy a quitarle el n. Voy a quitarle el n. Voy a dejarlo así como está. Antes de mover el punto, ¿esta sucesión converge o no converge? O sea, ya le quité, o sea, voy a reescribirla acá. Ya no la estoy dividiendo entre n, la estoy dejando así como está ahí escrita. Así, esta sucesión que está aquí escrita, que estoy moviendo, ¿eso es convergente o no? Es divergente. ¿Por qué? Porque el límite no existe. ¿Por qué el límite no existe? Profe, ¿qué es lo que dice coseno de n por pi, no más? Sí, solo eso. ¿Eso converge o no? Sí, profe, sí converge. Bueno, Adriana creo que fue la que dijo que no convergía y usted dice que... ¿Quién es usted? Perdón. Que los nombres. Cristian, profe. ¿Quién? Cristian. Cristian. Cristian dice que sí converge y Adriana dice que no. ¿A quién le creo? 50-50, profe. Nah, como que 50-50. Profe, pues, o sea, sin darle respuesta si converge o diverge, pues la función que nos está dando toma ya los valores de una función coseno, a mi parecer, no sé. ¿Qué opinan de lo que dice el compañero? Profe, es divergente. ¿Por qué? Porque al usted hacer los valores, ella no se dirige a ningún límite, o sea, varían con respecto a 1 y -1. Bueno, entonces usted está con Carolina. Defiéndanse entre los dos. Con Adriana, profe. Con Adriana, perdón, Adriana. Adriana, profe, Adriana, Carolina no ha reportado, Carolina que dormía. Sí, no, sí. Ah, no, pero gracias. Estamos preparándonos el café. No, pues la verdad sí voy por un café. Bueno, entonces, con lo que dijo Adriana y Cristian, ¿no? No, Cristian fue el que dijo que no. Uy, no, profe, Luis Miguel, No, profe, Luis yo Miguel, dije Luis Miguel. profe, yo dije que sí, que convergía. Entonces, ¿quién se juega el curso? ¿Adriana y el compañero o Cristian? Profe, ¿Qué? creo que es divergente ya que pues digamos que no toma más valores sino el valor de 1 y -1 como tal, ya que pues por ejemplo coseno de pi equivale a -1 y si uno le varía lo que es el valor de n, pues va a tomar digamos que el otro lado que sería por ejemplo 1 y así sucesivamente. Bueno, entonces diverge, ¿no? Es claro que diverge. ¿Por qué? Sí, diverge. Porque si toma los valores impares de coseno, si toma los valores impares de pi, pues se va a -1, y si toma los valores de pares se va a 1, ¿sí? Y entonces la función va a ir saltando la función vive saltando entre -1 y 1, eso quiere decir que el límite no existe, ¿listo? Ese límite no existe, entonces diverge, ¿bien? Profe, ya no ganamos el curso, sí. Ve, profesor, No. estamos bien. Les falta mucho. Pero no es que usted no estaba segura. Donde usted me hubiera dicho con seguridad sí,
pasa el pero yo le dije que divergía con seguridad. Profe, diverge, pero no sabía por qué. Bueno, en fin, ya. Entonces, listo. Pero entonces cuando usted lo divide entre n, ella sí converge. ¿Por qué ahí sí converge cuando yo la divido entre n? O sea, cuando yo divido esto entre n, sí converge, y cuando le quito el dividido entre n no converge. Báileme ese trompo en la uña. ¿Ah? ¿Por qué cuando yo tomo? Profe, usted lo dijo ahorita. ¿Por qué? Porque en sí, cuando converge está tomando esos valores por la función coseno, pero cuando diverge está dependiendo de los valores de pi. Si son pares, entonces creería que esa es la respuesta. No. No, porque, ojo, porque esta es otra. O sea, ya sabemos que coseno de npi diverge, ¿sí? Pero coseno de npi dividido en n, que es la que estoy pintando ahí, vean que esa sí se va para 0. ¿Por qué? Profe, ¿no será, por ejemplo, en el ejercicio que usted nos colocó, el primero para determinar la sucesión, de que un valor siempre dividido por otro, por ejemplo, en el valor de n, que tome cualquier valor, siempre va tomando cada punto? ¿Se va haciendo más pequeño y así va llegando al punto de 0? Va por ahí, pero es más que todo por esto. Es más que todo por esto. Mire, yo voy a definir la recta y igual a 1 sobre n. ¿Listo? Esa recta negra que está ahí. Y voy a definir la otra, ahorita le pongo otro color, voy a definir esta recta y igual a menos 1 sobre n. Esta otra recta. Y voy a ponerle otro color. Voy a ponerle un color rojo. ¿Listo? Para que se diferencie. Ya estaba a ponerle un azul. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando yo empiezo desde n igual 1, pues entonces el valor se mantiene ahí, ¿no? Cuando yo le doy 2, mire que las dos franjas se están achicando. 3, tan. ¿Qué está pasando con la recta azul y qué está pasando con la recta roja? Y si quieren le doy animación para que vean qué es lo que pasa. Voy a ver la animación. Miren, ¿sí ven lo que pasa? ¿Qué está pasando? Les pregunto. Se aproxima a 0, ambas. Se aproxima a 0 ambas, ¿sí o no? Y mire que la azul de arriba es un límite para la sucesión por encima, y la azul de abajo es un límite para la sucesión por debajo. ¿Me entienden eso? Sí, profe, ya más o menos nos estamos ubicando. Oiga. Mire, y eso pasa por lo siguiente, teorema del sándwich. No sé si se acuerdan del teorema del sándwich o el teorema del emparedado o compresión. Bueno, para sucesiones, ¿no? Para sucesiones. Porque está el de la versión para funciones, pero es lo mismo. Entonces, el teorema del emparedado para sucesiones dice que si A sub n, B sub n y C sub n son sucesiones que cumplen lo siguiente, o sea que A sub n es menor o igual que B sub n menor o igual que C sub n, o sea, son sucesiones que cumplen esta desigualdad que está acá. Entonces, si el límite de cuando n tiende a infinito de A sub n es el mismo límite cuando n tiende a infinito de B sub n, entonces el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es el mismo. ¿Sí me entienden la idea? ¿Sí me entienden la idea de esto o no? De eso que estoy escribiendo ahí. ¿Podría repetir otra vez? Sí. O sea, usted tiene A sub n, yo no sé si ya almorzaron, si no, pues, si no han almorzado, pues de mala, se aguantan el hambre. Usted tiene A sub n el pan. ¿Sí? A sub n es el pan, ¿sí? Y C sub n es el pan.
Entonces, B sub n es lo que le quiera echar. Sí, entonces pues aquí pues yo creo que andará el vegano que siempre anda en todo lado, entonces pues listo, todo bien, no le eches jamón, no le eche nada de eso, échele sus tomates, su lechuga, todo bien. Aquí aceptamos todo tipo de diversidad. Entonces, pues el B sub n pues siempre le va a quedar a usted comprimido entre los panes, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Cuando usted se va a comer eso, pues usted aprieta pues los panes, ¿no? Si usted aprieta los panes, pues de tal manera que usted pueda comer eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues entonces haga de cuenta que usted aprieta los panes, tomar el límite. Se van a acordar toda la vida de tomar un límite como apretar un pan, pero bueno. Entonces... Y del tractor. Ay, pero es para que recuerden las cosas. Fichas mnemotécnicas. Entonces entonces, ¿qué pasa? Pues, o sea, si usted aprieta, pues entonces usted a la misma vez que se está comiendo los dos panes, pues está comiendo el relleno. Sí, entonces pues el límite es el mismo. ¿Sí me entienden la idea? Un poco gráfica. Sí, profe. Pero Sí, profe, ahora sí. A ver, así ve que me entienden con mis ejemplos. Es que mis ejemplos nunca fallan. Bueno, en fin. C sub n, ¿listo? ¿Claro está ahí? Entonces, ¿qué pasa con ese que tengo allá? Pensemos en coseno de npi sobre n. ¿Yo puedo de alguna manera ensanduchar esta sucesión? O bueno, tal vez no así. Así. Voy a dejarlo así. Coseno de npi está entre quién y quién. Ya lo habíamos dicho. Entre 1 y menos 1. 1 y menos 1 y menos 1, profe. Listo. ¿Es claro eso, sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo divido esto entre n? Voy a dividir toda la desigualdad entre n. ¿Qué pasa? ¿Se sigue cumpliendo o no? Tiende a 0, profe. ¿Y por qué tiende a 0? Por la propiedad que nos dio antes. No, también por la propiedad que nos dio inicial, por el límite se definió o se demostró. Sí, y por sándwich, ¿no? Entonces, por sándwich, pues esto se le da para 0, esto se le da para 0 cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito. Entonces, pues esto que está aquí, pues o sea, coseno de npi sobre n, pues también se va para 0. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por el teorema este del sándwich. ¿Claro está ahí? Entonces, Sí, profe. entonces, pues ya tenemos dos formas de calcular límites, de una sucesión. Por medio del emparedado, por medio de qué, por medio de esto, por medio del primero, dividiendo entre n. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar. No vamos a terminar. Vamos a iniciar, pues, con series. Ya más o menos ya entendimos cómo son las sucesiones. Ya entendimos si una sucesión converge o diverge. Ahora vamos a entrar a estudiar un tipo de sucesión especial. Este tipo de sucesión especial se llama serie. ¿Qué es una serie? ¿Alguien sabe qué es una serie? Carolina sí sabe qué es una serie. Carolina, ¿qué es una serie? Una secuencia que depende de la anterior para la que la procede. No. O en forma de que una serie es una suma infinita. No es más. Sí, o sea, una serie es lo siguiente, pues existen sumas finitas e infinitas, pero en realidad, por ejemplo, usted tiene su sucesión a sub n. Sí, o sea, usted tiene su sucesión a sub n.
Y usted, con esta sucesión A sub n, usted define otra sucesión S sub n, que usted la define de la siguiente manera. Vea. A sub 1 es S sub 1. ¿Sí? O sea, simplemente el valor 1 pues le da el primer valor de la suma. A sub 2, usted va a tomar S1 y le va a sumar S2. Perdón. Al revés. Estoy escribiendo al revés. A sub 1 más A sub 2 va a ser S2. ¿Listo? S3, ¿quién va a hacer? A sub 1 más A sub 2. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? No se podía también poner S1 más S2. También, se la compro. Y entonces, pues, S sub n, pues es A sub 1 más A sub 2 más A sub n. ¿Listo? Esto es una serie finita. Esto se llama una serie finita. ¿Por qué? Porque llega un número n. Sí, entonces Sn va a parar en 1000, va a parar en 2000. ¿Listo? Estas Sn, o sea, cada una de estas se va a llamar sucesión de sumas, sucesión de sumas parciales. Y pues eso que está aquí también usted lo puede escribir de manera compacta como la suma desde n igual 1 hasta n de A sub i, de A sub n. Perdón. Voy a ponerla mejor así porque entonces como la puse finita, voy a poner aquí k, ¿listo? No, espere. Voy a poner aquí n, para que no me confundan con los índices. ¿Sí? Eso que está escrito ahí a la derecha es lo mismo que está escrito a la izquierda. ¿Bien? O sea, esto que está escrito aquí a su izquierda es lo mismo que está escrito aquí a la derecha. ¿Listo? Y esto que está aquí se llama una serie finita. Eso se llama una serie finita. Una serie infinita es una serie en la cual se suman infinitos términos. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno. Ejemplo. Esta la vamos a usar mucho. ¿Cómo escribo esto? Muestre los primeros 5 términos de la serie. ¿Qué tal es hora de llegar, no? Vienen solo por el examen. Muestre los primeros 5 términos de esa serie. ¿Cuáles son los primeros 5 términos de esa serie? Profe, disculpe, es que no veo bien. Sí, profe, se está viendo un poco borroso. ¿Qué se está viendo borroso? No sé si es mi internet, pero solo veo uno sobre Tablero. ¿Ahí ven o no ven? Yo creo que dice K igual a 1 y la sumatoria está 5 de 1 sobre 2, pero no sé qué es lo que hay al lado. A la n. Queda 1. Entonces quedaría 1, ¿no? Entonces, ¿S1 qué es? S1 es... No, un medio. Porque n es 1. Ah, perdón, es que claro, es que está mal escrita. Que no lo habían hecho porque estaba mal escrita, sí tienen toda la razón. 2 a la k. Ojo, el índice es el que uno pone ahí. Lo que pasa es que ahora en adelante todas las vamos a poner. ¿Puede haber ese sub 0? ¿Cómo? No, ese sub 0 no va porque la estamos tomando desde 1. ¿Listo?
Listo. Entonces, ¿quién es ese sub 2? ¿Un cuarto? ¿Por qué un tercio? Un cuarto, profe. Un cuarto, Yo vi profe. un cuarto. Un cuarto, sí. Un medio más un cuarto. Ese sub 2 es un medio más un cuarto. Ojo con eso. Ojo con eso porque ahí usted está sumando cuando k es igual a 1 y cuando k es igual a 2. ¿Listo? Ese sub 3, ¿quién es? Un medio más un cuarto más un octavo. ¿Listo? Y así pues ese sub 4, ¿quién será? Lo mismo es el sub 3 más 1 sobre 16. Y ese sub 5 pues es un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 16 más 1 sobre 32. Y mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. Póngale cuidado. Según lo que estamos viendo, ¿quién será ese sub n? ¿Quién es ese sub n? Sería un medio más un cuarto más 3 punticos más. ¡Eso! Más 1 sobre 2 a la n. Eso, exactamente eso. Y mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. Yo sé que esto ya lo han hecho alguna vez. Si han visto series alguna vez en la vida, este truco siempre se hace. Voy a multiplicar por 2 a ese n. Entonces voy a poner 2 por ese n. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 a cada uno de los términos de esta suma? ¿Cómo me queda esa suma? Quedaría 1 sobre n, ¿no? No, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el primer término? Cuando yo multiplico Uno. por 2. Uno. Queda Uno 1 uno más un medio. más un cuarto, ¿sí o no? Más 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, y esto que está aquí en realidad, esto que está aquí, ¿qué es? O bueno, no, todo no, qué pena. Todo no. Este pedacito, ¿qué es? Ese solo ese pedacito, ¿quién es? Ese sub qué? Eso sería. Ese sub n menos 1. ¿Sí o no? O sea que 2 por s sub n es lo mismo que 1 más s sub n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Por qué? Pues porque esto es 1 sobre s a la n menos 1. ¿Sí me entienden eso que escribí ahí o no? Mírenlo bien. Mírenlo bien. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, usted
Dice que multiplica en ambos lados por 2, entonces entiendo todo, pero no entiendo la parte de 1 dividido en 2 a la n menos 1. Porque usted multiplica por 2 cada uno de los términos. Al multiplicar por 2 cada uno de los términos, este término que tiene acá también lo multiplica por 2. Pero multiplicar este término aquí por 2 es lo mismo que quitarle un exponente al de abajo. Es como si usted lo factorizara. Sí, si quiere lo vemos con el 1/32. O sea, cuando usted multiplica 2 por 1/32, eso es lo mismo que multiplicar 2 por 1 sobre 2 por 16. ¿Sí? Y esto es lo mismo que 1 sobre 16. ¿Me entiende? Listo. Entonces, listo. Entonces, esto que está aquí es S sub n menos 1. ¿Por qué? Porque esto que señalé acá, es que voy a señalarlo de otro color para que lo vean. Esto que está acá, eso que está ahí es S sub n menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es S sub n menos 1? S sub n menos 1 es lo mismo que S sub n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, esto implica que 2 por S sub n es igual a 1 más S sub n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Cierto? O sea que si yo resto S sub n a todos lados, pues entonces me va a quedar que S sub n es lo mismo que 1 menos 1 sobre 2 a la n. ¿Es claro esto? ¿O no? Pero me repite la última parte. Profe, ¿también me puede repetir? O sea, mire, 2 por S sub n es lo mismo que esto que está aquí a este lado. ¿Sí o no? Eso lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque S sub 1 es lo mismo que S sub n menos el último término. ¿Cierto? Es que no he hablado por mucho tiempo. O sea, 2 por S sub n es lo mismo que tengo aquí a la derecha. ¿Cierto? ¿Me entienden esto o no? Sí, eso sí. Listo. Aquí lo único que hice fue pues quitar eso que tenía en la mitad y escribir los términos de aquí a la derecha y la izquierda. ¿Listo? Y acá lo único que hice fue restar Sn a ambos lados. ¿Me entienden? Resté un Sn a ambos lados. ¿Sí? Bueno, resulta que ahora vamos a pensar en lo siguiente. Yo voy a construir, tomé 4 para allá, va a tomar 4 para acá, va a tomar 4 para acá, y va a tomar 4 para acá. ¿Y por qué no me lo construyó? Ya, ahí tengo ese cuadrado que están viendo. ¿Listo? Y miren lo que voy a hacer. Haga de cuenta que esta es mi unidad. ¿Listo? O sea, esto es todo completo. Y mire, y voy a dividir esto en la mitad. Entonces, esto sería un medio, ¿sí o no? Luego este un medio lo voy a dividir acá y me va a quedar un cuarto. ¿Listo? ¿Me entienden lo que estoy haciendo o no? Luego esto lo voy a dividir y entonces esto va a ser un octavo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo haga tender esta división que estoy y la relleno, no? ¿Qué pasa cuando yo haga tender esa división a infinito? ¿Qué va a ocurrir? Se va a acercar a 0. A 1. O a toda la región, pues. Sí, o sea, estoy sumando, sí. O sea, aquí lo que estoy haciendo es un medio más un cuarto más un octavo
más un 16avo, ¿sí? Más así, estoy haciendo eso. Cuando n tienda a infinito, pues entonces esta área pues va a tender a llenar todo, ¿cierto? Bueno, eso es lo mismo que está haciendo acá. La suma, cuando n va de 1 hasta infinito de a sub n, la suma al infinito es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales de a sub 1 más a sub 2 más a sub n, o lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de s sub n. ¿Me entienden esa idea? Eso es una definición que estoy dando. O sea, la suma infinita de términos es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales. O sea, acuerda que este Cn lo llamo sumas parciales. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, la suma, o la serie mejor, cuando es de n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n, ¿cuánto da? Pues eso que está ahí es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales, pero mire que las sumas parciales yo las calculé aquí, o sea que esta suma es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la n. ¿Me entienden esto? ¿Y este límite cuánto da? S sub n. Sí, o sea, es lo mismo que el límite de S sub n. Pero ¿cuánto me hace el límite? 1. 1, porque este límite es 0. Sí, o sea, esto es lo mismo que el límite. Esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos el límite de 1. Pero ahí que eso se... Aquí cuando le pongo las formas. 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre s sub n, sobre 2 a la n. Esto es 0, esto es 1, entonces ese límite me da 1. Eso quiere decir que la suma infinita desde n igual 1, desde 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n es 1. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Claro, profe. Es fácil, ¿sí o no? Bueno, si me entienden esa idea, pues dejémosla ahí. Vamos a descansar 15 minutos y volvemos a las 3 y 5 para el examen, ¿listo? Voy a ponerlo a que empiece a las 3 y 10. Bien, para que las 4 ya tengan eso subido. ¿Listo? ¿Cuál examen, profe? ¿Cuál examen? El quiz, examen, como lo quieran llamar. ¿Listo? Profe, ¿no me puede volver a mostrar así de rápido? ¿Qué? Ya se va a enterar, tranquila. Entonces voy a detener la grabación aquí, ¿listo?